Y algo que se está hablando mucho en estos tiempos es la incorporación de la tecnología, la inteligencia artificial a los ámbitos de gobierno, ¿no? La necesidad de modernizar y agilizar la gestión. Alguien que está trabajando muy bien y de manera profesional en este aspecto es Nicolás Staiga. Él es especialista en tecnología para gobiernos y política y de hecho ha generado una aplicación, un programa para que justamente los gobiernos sean más ágiles y más tecnológicos. Nico, ¿qué tal? Buen día, aprovecho para saludarte. Facundo, ¿cómo te va? Pacu, buen día, ¿cómo estás? Un Bien, placer. bien. ¿Dije bien? ¿Expliqué bien? Sí, súper claro, súper Bien. claro, Bueno, Nico, súper claro. contanos de qué se trata en lo que están trabajando para ir ya con más detalles. Bien, la empresa nuestra se llama Guay, es una empresa que le da servicios de tecnología puntualmente a gobiernos Bien. desde el año 2018. El objetivo que tenemos es hacer más eficiente la administración pública a través de la incorporación de tecnología. Pero acá conceptualmente lo que nosotros intentamos hacer es que la tecnología realmente haga más eficiente la administración pública, no implementar tecnología porque sí o porque queda lindo. Porque muchos gobiernos han tropezado con esa piedra a lo largo de los años. Han desarrollado cuestiones tecnológicas porque llamaban la atención, porque eran muy visibles, o simplemente por el hecho de querer incorporar tecnología porque no se querían quedar atrás. Pero cuando vos entrabas a la administración pública puertas adentro, te encontrabas con toneladas de papeles, con cosas que no funcionaban, trámites que no estaban procedimentando. Y cuando a mí me gusta mucho conversar con la gente de los diferentes lugares que visito, cuando voy a tomar un café, hablo con la persona que me está atendiendo y me ha pasado en más de un lugar que me digan, sí, hay mucha tecnología, pero cuando quise habilitar el comercio, no sabés lo que fue. Una chica, por ejemplo, me contaba que para habilitar un restaurante tuvo que hacer un Excel donde armó como una batalla naval donde ponía todas las secretarías y las áreas del municipio que tenían que intervenir y la Sí. diferente documentación que le pedían. E iba marcando, esto me lo piden, esto no, esto a medias, esto sí, esto no. Y, y le pedían hasta cosas que no estaban ni siquiera contempladas en la ordenanza que regulaba las habilitaciones, con lo cual, nada, la tipa estuvo un montón de tiempo para poder habilitar su restaurante eh, cuando había optado por la decisión de habilitarlo, no de trabajar sin estar habilitada. O sea, dijo, voy a ir por el camino, el que es el correcto, digamos. Claro. Pero bueno, a veces es como que cuando la administración pública no es del todo eficiente, termina hasta siendo más conveniente decir, bueno, trabajo sin estar habilitado porque el proceso de habilitación me va a comer, no sé, todo este tiempo de trabajo, me va a comer 3 meses de trabajo, me va a comer toda esta cantidad de plata. Y eso es lo que un poco tratamos de cambiar, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que la tecnología resuelva este tema? Sí. Sin dejar de lado la burocracia, porque la burocracia en el gobierno es importante porque hay un montón de responsabilidades legales en el medio. Pero una cosa es una burocracia justa, de que cada área intervenga según su responsabilidad y de forma transparente y fácil para la ciudadanía. Y otra cosa es la burocracia excesiva de traerme el certificado de libre deuda que yo mismo emito, pero lo tenés que ir a buscar a un edificio que está acá a 10 cuadras y Claro, traérmelo. claro. O sea, eso es un poco lo que creo, Facu, a ver, nosotros lo hacemos desde la tecnología, pero a veces no se necesita tecnología, a veces se necesita que puertas adentro en los gobiernos se tome el espacio de decir, che, vamos a juntarnos todas las áreas involucradas con este trámite, ¿cómo podemos hacerlo más óptimo? Y a veces hay desconocimiento, también hay que entender que, viste que a veces uno piensa, uy, no hacen nada porque no les interesa. Sí. Bueno, no, no es así. Muchas veces hay desconocimiento sobre las normativas vigentes. Uno, obviamente, digo, pone siempre la responsabilidad en el gobernante, pero no hay un manual para ser gobernante tampoco. O Mm, sea, los tipos claro. o las tipas que tomaron la decisión de estar ahí en ese lugar Mm, no tuvieron un espacio de formación como para decir, bueno,
cómo se digitaliza una gestión, cómo se hace más eficiente un trámite. claro. Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que empezar a trabajar un poco porque nos impacta a todos de alguna Seguro, manera. seguro. Nico, ¿y cómo se vincula esta aparición de las nuevas tecnologías con la motosierra que implementa el gobierno nacional y la aparición del reemplazo por la inteligencia artificial? ¿Ves alguna vinculación ahí? Mira, la motosierra es una estrategia de comunicación. Yo cuando se habla de motosierra lo veo como una estrategia de comunicación. A veces, viste que en la comunicación política genera más impacto tal vez eh, hablar de una motosierra que decir, bueno, vamos a modificar normativas o entes gubernamentales. A mí me parece que el cambio en la administración pública siempre es sano. Pero también me parece que es sano sostener políticas de Estado con el paso del tiempo, aunque vayan cambiando los diferentes gobiernos. Pero ahí me parece que no entra tanto en juego, hoy en día por lo menos, la inteligencia artificial. Porque hoy las reformas que se están haciendo, por ejemplo, desde el Ministerio de Regulación, que está a cargo de Sturzenegger, Sí, son reformas más bien normativas, son reformas estructurales, pero no es que está tan presente la tecnología en esas ok, reformas. Yo creo que sí, igual cada vez va a estar más presente la tecnología en la administración pública, pero el impacto va a ser igual que en el resto de las industrias. Va a tener que ver con el rol de cada persona. Mira, el otro día veía en un peaje, veía un cartel que decía que iba a haber una manifestación porque un montón de peajistas se van a quedar sin trabajo. mm, ¿Sí? Em, y yo pensaba, ya con una mirada obviamente crítica, pero trato de que sea constructiva. Yo no tengo una mirada destructiva. Pero lo que digo es, no sé quién es el sindicato de peajistas, pero digo, el sindicato, una de las cosas que tuvo que haber hecho es decir, bueno, esto va a pasar porque si tu rol era levantar la barrera y bajarla, te claro, guste o no te guste, en algún momento te van a reemplazar por un tag y por una barrera que se abre y se cierra sola. total, Punto. total. Entonces, ahí digo, se tuvo que haber tomado una acción con tiempo de anticipación, porque esto se viene sabiendo desde hace tiempo, para formar a todas esas personas para que no queden, por decirlo de alguna manera, técnicamente hablando, en bolas, básicamente. Claro. Porque, digo, o sea, tenían un rol que tarde o temprano iba a ser reemplazado. Ok, listo, esas personas necesitan trabajar. Y para trabajar muchas veces se necesita formación. Entonces, hoy escuchamos mucho hablar de inteligencia artificial. El gobierno, incluso a nivel nacional, tiene un plan de inteligencia artificial que suena muy prometedor y yo lo celebro realmente, pero nadie está hablando de la educación. Entonces, si queremos ser un polo de inteligencia artificial en algún momento, si queremos ser número uno en desarrollo de tecnología, a lo que le tenemos que prestar atención es a la educación, a la formación en materia de tecnología y a la formación en implementación de tecnología en diferentes industrias, en el derecho, en la Sí, medicina. Yo veo los gobiernos que a veces sacan avatares con inteligencia artificial que, digamos que reemplazan al funcionario público o al sí, político. Y es como que, a ver, suena lindo, lo querés hacer, bárbaro, hacelo, pero me parece que hay usos mucho más inteligentes de la tecnología a nivel estatal. Acá ya no me centro solo en gobierno, sino también poder judicial, gestiones, eh, claro. poder legislativo. Digo, o sea, hoy me parece que es digamos, una herramienta excelente, un procesador de lenguaje natural como ChatGPT para un legislador que quiere redactar una norma. ¿Por qué Total, no? total, claro. Obviamente uno después valora su ojo crítico, porque por eso le estamos pagando el sueldo, y el de sus asesores. Pero digo, no podés no utilizar una herramienta, o sea, no querés usarla, no la uses, pero digo, tenés que poder hacerlo por lo menos, tener la posibilidad de hacerlo. Mm, Para ese tipo de cosas sí. En el Poder Judicial debe haber un porcentaje enorme de causas judiciales que se resuelven de una manera muy fácil y no dan los recursos no, claro, humanos. claro. Ok. Bueno, ¿cómo podemos hacer ahí? Mm, O sea, ahí sí, armar un equipo de implementación de tecnología en el Poder Judicial
para poder decir, che, bueno, este 80% de causas que se resuelven todas de la misma manera, que el 80% del trabajo lo haga esta máquina y nosotros lo vamos validando. Bien, Eh, Me parece que no tiene que ver con esto de, bueno, recorto para reemplazar por robots. No, es bien. un tema de roles. Acá tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes y el objetivo tiene que ser que todos vivamos mejor, básicamente. ¿Esto aplica para todas las especialidades, todas las profesiones, Nico? Particularmente a las redacciones de periodísticas les impactó bastante esto con el chat Sí. GTP cuando decís, bueno, tengo un audio, ya no desgrabamos más, metemos Ujú. al coso y nos los desgraba y después, bueno, acomodamos un poco, agiliza un montón, ganás en Sí. inmediatez, podés Ujú. primerear con algunas noticias, eso a los jefes de Sí. editores les vino como anillo al dedo, pero Sí. el periodista De los de finanzas. claro, el romántico, el que se escribe, el que piensa, qué sé yo, ya queda fuera de carrera, digamos. No, yo ahí A pienso ver, me distinto. gusta, dale. Para mí es al revés. Y te explico por qué. Porque, al menos por el momento, ChatGPT te puede redactar un artículo, sí, pero ChatGPT no puede hacer periodismo. Entonces, Bien, ahí ahí empieza está, a es ser verdad mucho eso. más valioso el rol de ese periodista romántico que va siempre a buscar aquella cuestión que tiene aquello que quiere cuestionar, ¿viste? Porque es un poco su rol Sí, también. sí, sí, Eh, totalmente. Me parece que empieza a tener más valor. Ahora, lógicamente, la persona que tenía el rol de transcribir un audio y mucho futuro no tiene ese rol. Mm, La persona que tenía un rol vinculado a, no sé, qué sé yo, algo más mecánico y mucho futuro no tiene ese rol. Pero sí empieza a tener mucho más valor el rol del periodista que piensa, que procesa lo que está escribiendo, que tal vez le dice a ChatGPT, che, redactame estos párrafos que hablen de este tema. claro, Pero el que fue a buscar el tema fue el periodista. bien, El que levantó el teléfono y el que buscó las fuentes periodísticas fue el periodista. Entonces me parece que al revés, empieza a tener más valor, sobre todo porque empieza a bajar la calidad de los contenidos, sobre todo de los medios escritos claro, muchísimo, pero no te olvides que también hoy tenemos medios de comunicación que, digamos, los conduce un avatar que está mm, generado por inteligencia artificial y también son de menor calidad. sí, Entonces ahí es donde digo, vos podés sacar chorizo con inteligencia artificial hoy en día, pero el nivel de calidad que vas a tener con el periodista, con el ser humano, es no lo vas diferente, a conseguir, por lo menos por el momento. Yo no claro. sé, Facu, qué va a pasar de No, acá a no, 10 tal años, cual, no lo sabe nadie. tal cual. Pero hoy empieza a tener mucho más valor el rol del periodista, el que busca las fuentes, el que se va a tomar un café, el que busca el off the record. Eso empieza a tener muchísimo más valor. Y así pasa en todas las Claro, industrias, hasta en claro. la programación misma. Sí, 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 total. Nico, con respecto al trabajo que ustedes están haciendo, ¿hay algún municipio que ya esté implementando, que esté usando sus servicios, digamos? Sí, hay muchos municipios que están usando nuestro servicio, Bien, municipios de todos los tamaños, además. Eh, no sé, municipios pequeños como municipios como Montehermoso, que tiene 10.000 habitantes, pero que en temporada tiene 200.000. sí, Municipios como Villarino, que tiene 40.000 habitantes. Municipios como Lomas de Zamora, que es un bastante monstruo grande. del conurbano Sí, de diferentes tamaños y cada uno le implementa la tecnología para diferentes usos, para tramitar los expedientes de manera digital, para evitar el uso de papel, por ejemplo, para gestionar los reportes de los vecinos, cuando un vecino ve una luminaria que no funciona, cuando un vecino ve que hay una vereda que está en mal estado, una parada de colectivo que está vandalizada. Todos esos reportes también se gestionan con este tipo de herramientas. La premisa que tenemos nosotros es darle a los municipios autonomía sí, para que digitalicen sus gestiones, bien, ¿sí? Es decir, que no tengan que contratar 50 millones de herramientas, una para digitalizar los reportes vecinales, otra la habilitación de comercios, otra los trámites de catastro. No.
les damos autonomía y ellos mismos pueden crear sus propios trámites y sus propias gestiones. Porque, digo, son herramientas que se usan en el sector privado hace muchos años Claro, y los municipios vienen un poco jugando desde atrás. Antes era por cuestiones normativas, ahora las cuestiones normativas ya se soslayaron, ya las pasamos, pero bueno, hoy hay mucho desconocimiento de que claro, estas herramientas existen. total. Y la premisa es esa, fíjate que no es que reemplazar con inteligencia artificial a las personas que trabajan en los municipios, no, para nada. Al contrario, les estamos dando herramientas para que trabajen de otra manera y prestando atención también a lo que es la sanidad de su trabajo, ¿no? Siempre digo lo mismo, no podemos digitalizar en una oficina donde cuando llueve entra agua o las sillas se caen a pedazos. Claro, Vos primero tenés que resolver esa parte. Y tal cual. ahí podemos empezar el proceso de digitalización, porque es un cambio cultural muy fuerte y las personas tienen que estar dispuestas a acompañarte. Entonces, a esos temas le prestamos mucha atención, aunque vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver con tecnología? Nada. Pero sin eso es inviable Sin implementar duda, tecnología. La parte humana es fundamental sin en duda. todo esto. Si no implementás tecnología con una visión humana, no vas a implementar nunca. Va a ser un fracaso, un rotundo fracaso. Bien. Nico, a modo de conclusión, tres, cuatro párrafos, porque vamos a entrar a los despachos de todos los intendentes y de los legisladores de aquí, contar sobre tu servicio. ¿Qué destacamos ahí? ¿Qué podemos destacar? Nosotros damos herramientas a los gobiernos para que digitalicen su gestión, para hacerla más eficiente, para que los vecinos no tengan que hacer 50 veces el mismo trámite, para que no tengan que presentar 50 veces la misma documentación, ir de un lado al otro como empleados no remunerados del Estado. Y la ciudadanía está pidiendo esto. Total. No es que es simplemente porque amamos el arte y nos gusta hacer esto. No. La ciudadanía lo está demandando y la ciudadanía lo está cuestionando cuando esto no existe. Cuando voy a tramitar una licencia de conducir y me piden que vaya a buscar a otro lado el libre deuda, yo les propongo a los intendentes que agarren Twitter, que agarren las redes sociales y que vean lo que la gente dice al respecto. Que pongan el nombre de su municipio y vean qué es lo que aparece. La ciudadanía está demandando esto. Esto se puede implementar, es muy accesible desde lo económico, mejora muchísimo el trabajo de las personas, porque digo, también hay que prestar atención a las personas que están del otro lado del mostrador. Están cansadas de recibir reclamos de la ciudadanía que siempre va enojada a hacer un trámite porque le piden un papelito del papelito del papelito del papelito. La ciudadanía lo está demandando, las personas que forman parte de los equipos de trabajo en los municipios lo están demandando. Hace falta solamente una decisión política. No hay que tener miedo para hacerlo. Y siéntanse apoyados, no digo vayan a buscar a la empresa de Nico, a cualquier empresa, o desarrollen algo propio, no importa, pero siempre apóyense en especialistas. Ujú. No hagan las cosas a medias. Pero háganlo porque la ciudadanía lo está demandando y, y los cuestionamientos de la ciudadanía, al fin y al cabo, desde lo político se ven en las elecciones. Este año hay legislativas, de acá a 2 años hay ejecutivas. Y ahí se ve si la ciudadanía estuvo conforme, no estuvo conforme, ahí se mide el termómetro, ¿no? Bueno, y esto es un punto que empieza a jugar a favor o en Bien. contra. Nico, un placer, un gustazo y estamos en contacto. Igualmente, Facundo, un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí estamos, Nico Staiga. Él es justamente que es especialista en tecnología para gobiernos y política, experto en informática e inteligencia artificial. Nos contó un poco lo que están trabajando, interesante para lo que se viene en lo que es agilización y digitalización de la gestión pública.